espiritual. Los días cada vez son más rápidos. Aparentemente tienen 24 horas, pero las horas no son horas. Los días no son días, las semanas no son semanas. Todo es más corto, todo se achica, funciona muy rápido. No alcanza a comenzar el año que ya de pronto comienza a terminarse. Ya estamos en el segundo semestre del 2024 y todo pasa muy rápido. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos priorizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que Dios nos dé luz del cielo para entender lo que yo tengo que hacer. Y que podamos enfocarnos más en lo que Dios quiere hacer con nosotros que lo que nosotros queremos hacer con nuestra propia vida y aún lo que nosotros queremos hacer con Él. Vamos a San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6, verso 1. Que Dios nos dé el tiempo para poder volcar esto que Dios me estaba mostrando y que sin lugar a dudas necesitamos imperiosamente tomar cartas en el asunto. Perdón, pero es necesario que me suene la nariz. No, por acá. Total, eso no se ve así. Capítulo 6 de San Juan y verso 1. Vamos a leer verso 1 y 2. Dice la palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dios provocó un mover por causa de las señales que Él hacía. Los enfermos eran sanados y eso causó un gran impacto en la sociedad en aquellos días. Y nosotros creo que los que queremos seguir al Señor, yo creo que el Espíritu Santo también quiere que puedan ocurrir señales en estos días. Amén. Porque le estamos dando más importancia en lo que Dios me da y que me dé que en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre nos ponemos a veces en primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Aunque no diga amén, es así. Y poco a veces nos fijamos en el otro. Y Jesús nos dejó una gran enseñanza. Él vino no vino por Él, Él vino por nosotros. Entonces, ¿por qué la gente, la multitud, le seguía a causa de lo que ellos estaban haciendo? Y la multitud caminaba kilómetros y kilómetros para poder ver la señal y para que muchos enfermos pudieran ser sanos, porque Jesús sanaba. Había milagros que ocurrían. Y como es lo que creo que Dios quiere manifestar, el Espíritu Santo quiere manifestarse en este tiempo. Y a veces eso lo dejamos para los pastores o por algún ungido, pero en realidad Dios dice la palabra que Él nos ha dado dones, ¿verdad? A cada uno, por solo hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Y muchas veces esos dones no los manifestamos porque los tenemos guardados, porque estamos más centrados en el yo que en el otro. Es como que los dones han sido, dice la palabra, fíjese usted que en 1 Corintios capítulo dice que Él dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el don que a mí me ha dado no es para mí, sino es para usted.
Y el don que a usted le ha dado no es para usted, sino que es para mí. Entonces los dones son para bendecir al otro. Y a veces como nosotros estamos tan centrados en el yo, en mí mismo, es que no activo el don que Dios me ha dado para bendecir al otro. Entonces, yo tengo que preguntarme qué son los milagros. ¿Qué son los milagros? Ahora, son obras de origen y poder sobrenatural. Son obras de origen, de inicio y poder sobrenatural. Sanar enfermo, es decir, los médicos están habilitados para curar a los enfermos, ¿verdad? Dios lo puso a los médicos para que sanaran a los enfermos. Ahora, hay un poder sobrenatural que puede sanar a los enfermos, ¿verdad que sí? Fíjese usted, y en estos tiempos donde los cánceres desde la ciencia no son curados supuestamente, más allá de recibir tratamientos, pero que no pueden culminar con la sanidad. A veces se encriptan el tumor o las células esas, pero a veces no logran una total sanidad, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, Dios, es capaz de sanar los cánceres, ¿verdad? Allí tenemos una muestra tangible de lo que había y de lo que no hay. Y eso es Dios, ¿verdad? Ahí no hay cuento, no hay nada. La medicina es limitada. No puede hacer nada. Ahora, Dios sí puede hacer algo. Y esas son las señales que Dios quiere manifestar en una iglesia del reino de Dios que quiere extenderse y que de pronto en esos días, en aquellos días, Jesús, donde iba Jesús, allí iba la multitud, porque querían ver, querían ser testigos oculares, presenciales de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo en aquellos días. Amén. Entonces, que les seguía la gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Qué son los milagros? Son las obras de origen y poder sobrenatural que se manifestaban en aquellos días. Y vamos a ir a Hechos, no pierda San Juan. Vamos a ir a Hechos y vamos a ver la palabra, porque no quiero que solamente usted se guíe por lo que yo le digo, sino por lo que dice la palabra. Hechos capítulo 8, no pierda San Juan, porque vamos a estar trabajando. Si usted no lo quiere buscar, no se haga problema, anótelo y después usted búsquelo en su casa, tranquilo, y va a ver que Dios a usted le va a hablar y lo va a activar en el nombre poderoso de Jesús, en el don que a usted le ha dado para que usted sea efectivo y Dios pueda operar poderosamente a través de su espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Capítulo 8 y verso 13 de Hechos, capítulo 8 y verso 13, dice lo siguiente: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, los apóstoles comenzaron a dispersarse por causa de la persecución, pero eso no hacía que faltaran los milagros y señales del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Y creo yo, y mirando, ¿no?, cómo vemos que en este tiempo, si bien es cierto, están ocurriendo milagros, porque no vamos a decir que no ocurren milagros. Ocurren milagros. Ahora, pensemos un poquito. ¿Están sucediendo milagros abundantemente que las personas nos persiguen porque quieren seguir viendo milagros? ¿Por qué eso no ocurre? Porque el poder de Dios no se está manifestando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no está obrando en la manera y en la dimensión que Él quiere obrar. Y a veces eso se manifiesta porque nosotros solamente pensamos en nosotros, que Dios nos bendiga, que te pedimos, Señor, por esto, por aquello, pero más por mí que por los otros, ¿verdad? Entonces,
el don que Dios me ha dado no es para bendecirme a mí mismo, sino para bendecir al otro. Por eso es que Jesús, él oraba por los enfermos se sanaban, y entonces había un seguimiento, le seguían, dice, le seguían, porque querían ver más milagros y porque en el pueblo había enfermos, y entonces Jesús oraba por ellos y los enfermos eran sanos, ¿verdad? Hoy por hoy ha tomado un gran rol protagónico la ciencia y aún los laboratorios fabricando medicamentos al por doquier, ganando dinero al por doquier por causa de las enfermedades. Y fíjense en ustedes que si nosotros pudiéramos manifestar el Espíritu de Dios orando por los enfermos, nosotros no tendríamos que ir tanto a la farmacia. Y si usted se fija, el logo de la farmacia, ¿cuál es el logo que identifica la farmacia? Una víbora. ¿Y nosotros tenemos que caer ahí? Teniendo un Dios que no necesita que llevarnos a una farmacia para que compremos medicamentos para ser sanados. Si yo le pregunto a la hermana cuál fue el medicamento que a ella le sanó, ¿ella qué me va a decir? Un medicamento que se llama Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que activarnos en el nombre de Jesús y no pensar tanto en nuestros problemas, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros, porque en la medida que nosotros operemos funcionando para el otro, Dios nos va a resolver nuestros inconvenientes. Y que muchas veces no son enfermedades. Amén. Fíjese en Hechos 19:11. Sigamos un poquito más. Hechos 19:11. Yo lo que quiero que nosotros podamos ver cómo en aquellos días ocurrían milagros y señales tremendas que Dios estaba haciendo, y que de pronto esas mismas señales, porque es el mismo Dios que nosotros tenemos y es el mismo Espíritu Santo el que operaba con Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, es el mismo Espíritu que quiere operar en este tiempo. Amén, hermano. 19:11, ¿qué dice? Dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Milagros extraordinarios. Quiere decir, o querrá decir el Señor, que en este tiempo podrá Dios hacer milagros extraordinarios en este tiempo. Claro que sí. De parte de Él no quepa ninguna duda que los milagros extraordinarios van a ocurrir. Pero para que eso acontezca, ¿qué es necesario? Que nosotros podamos activarnos en Dios y nos prestemos, nos entreguemos. Por eso esta canción que canta, dice, por siempre te serviré, porque hasta que no quede más aliento en mí. ¿Qué canción más ungida en su letra? Puede manifestarla, puede expresar lo que un hombre o una mujer de Dios pueda entregarse por completo a Dios, para que Dios pueda hacer tremenda obra en cada uno de nosotros y llevar a una persona a entregarse por completo para servir a Dios. Amén. El último gota de aliento, sudor, lo que me quede, lo tengo que dedicar a Dios, porque en Él está la bendición, para que la bendición que Dios me ha dado a mí no se quede en mí, sino que se pueda multiplicar en otros, sabiendo que otros pueden ser sanados. Y a veces pensamos que ¿cómo yo voy a orar por una persona que tiene cáncer y esa persona se sane? Es decir, la duda se introduce en nosotros. Ahora, ¿por qué la duda se introduce en nosotros? ¿Por falta de qué? Por falta de fe. Porque me falta fe para creer. Cuando Dios dice, che, si vos le dices a esa montaña que se mueva, de pronto esa montaña se moverá. Ahora, es poco probable que nosotros podamos creérnosla, que eso es así. Y luego para un ungido. La unción está disponible para todos aquellos que la quieran atrapar. Aún si usted lee 1 Corintios capítulo 2 y habla de los dones que son para beneficio de la iglesia, bla, 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 dice, bueno, y aún pida dones mayores.
O sea que no es cuestión de quedarme con lo que Él me ha dado, sino que Dios me da la oportunidad, la posibilidad de que yo pida aún dones mayores. Amén, hermano. Ahora, somos tan conformistas y estructurados por la cultura que se nos ha transmitido que de pronto nos cuesta romper con esa estructura, con esa religiosidad que de pronto se nos ha establecido en nuestro espíritu. Ahora, Dios tiene la capacidad de poner en nosotros fe para poder recibirlo a Él, ¿verdad? Ahora, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos capítulo 1 y verso 17. Nosotros necesitamos manifestar nuestra fe, que nuestra fe se manifieste para que entonces puedan ocurrir cosas maravillosas en Dios y el Espíritu Santo esté dispuesto a usarnos por causa de que nosotros queremos caminar en fe aunque no veamos nada. Amén, hermano. Aunque la cosa sea adversa, aunque la cosa sea difícil. Pero Jesús tuvo la capacidad de poder cambiar a las personas por causa de la predicación de la palabra. Amén. Los muertos resucitados, la mujer samaritana que había estado con 5 hombres y el que tenía no era su marido, pero Dios la convenció. Y ella fue un instrumento ante los ojos humanos. Y mira, cómo esta pecadora, cómo esta mujer, cómo Jesús se detiene a hablar con esta mujer. Pero que de pronto lo que él iba a predicar iba a ser suficiente para provocar un impacto en su espíritu, salir corriendo a la ciudad y poder comenzar a manifestar de que había un profeta. Y de pronto la gente dice, uy, esta mujer, ¿qué pasa? Esta es una prostituta y de pronto nos está hablando de Jesús, del cambio, de la restauración. Y todos se vinieron a ver quién era, qué estaba pasando con ese varón, con ese profeta. Ahora, fíjese usted que en todos los tiempos la gente tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de un cambio. Y de pronto es necesario que ¿a quién va a usar Dios? Sino a los que llamó. A nosotros. Amén, hermano. Ahora bien, sigamos con los milagros. ¿Qué son los milagros? Otro punto de vista es que funcionan como señal de autoridad divina. Funcionan como señal de autoridad divina. Nadie puede decir nada, los que creen y los que no creen, porque Dios se manifiesta poderosamente y nadie puede decir nada. ¿Qué palabras puede refutar a una sanidad divina de una persona que tuvo cáncer y que Dios la sanó? ¿Quién podrá decir algo? El diablo se tiene que quedar callado. No puede decir nada porque hay una manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Y aunque los que no creen quedan impactados por lo que pasó, ¿verdad? Aún los mismos científicos o la medicina, aquellos que están en eminencia en la medicina, los que son personas capaces, que tienen un desarrollo, una capacidad impresionante y que descubren cosas y que de pronto son de punta. Y donde usted va y le cobran, reciben solamente efectivo algunos, no reciben ni transferencia ni nada, efectivo. Ahora, usted va a esas personas porque son realmente una eminencia. Ahora, los que están en eminencia quedan atónitos por causa de la manifestación del Espíritu Santo de Dios y que no intervienen justamente en esas personas que han estudiado muchos años y que las necesitamos ciertamente. Pero Dios va mucho más allá, porque usa a los sencillos, a las personas comunes, como la usó con Pedro, ¿verdad? Donde todos sabían que era un hombre del vulgo, sin estudio, sin preparación, pero podían ver cuando él oraba por una persona, de pronto esa persona quedaba sana. ¿Verdad que sí? Entonces, mire usted qué tremenda bendición. Bueno, Lucas capítulo 23. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23.
Aleluya. Usted va a poder en esta noche entender por qué Dios a usted lo necesita, por qué nos necesita. Amén. Y para eso a usted Dios lo ha dotado con dones sobrenaturales. Sin usted haber estudiado medicina, usted puede convertirse en un sanador. Amén. Lucas capítulo 23 y verso 8. ¿Qué dice? 23 y verso 8. Acá está. Herodes, el rey, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Los gobernantes o los que están en eminencia o las personas que son destacadas en la ciudad por algún motivo o en alguna razón, de pronto tienen necesidad de ver que algo está pasando. Nosotros lo tenemos que entender, que Dios está apresurado, que en este tiempo nos use a nosotros. Ahora, el hecho de que Dios nos use no significa que nosotros nos inflemos, que nos agrandemos, porque si algo bueno de Dios tenemos, eso no es nuestro, no era nuestro, y Dios lo puso en nosotros, por tan solamente misericordia. Es decir, da de gracia lo que de gracia has recibido, dice la palabra, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado y los que nos quiere dar es mucho más importante que todas las cosas que nosotros podamos adquirir, podamos tener o podamos heredar en este mundo. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual nos cuesta tanto aferrarnos a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos dando tantas vueltas y a lo mejor perdiendo demasiado tiempo con tantas cosas en vez de alinearnos a Dios? Y Dios tendrá misericordia de nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades. Pero Él está con nosotros todos los días, de hasta el fin del mundo, esperando y apoyándonos para que nosotros podamos crecer. Amén, hermano. Perdón. Entonces, este es nuestro tiempo. Estamos a la puerta de algo grande, hermano. Yo no sé si usted lo puede vislumbrar, pero todos podemos decir, pero es que tenemos dificultades por acá, tenemos tropiezos por este lado, tenemos interferencias por acá, interferencias por allá. Y es verdad. Y es verdad, y le creo, porque aún nosotros mismos la tenemos. Pero lo que yo tengo que saber es que yo tengo que direccionarme, yo tengo que perseverar, porque el que persevera hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Y si yo aplico ese texto aún para todas las cosas, seguramente que todas las cosas las voy a poder vencer. Amén, hermano. Y voy a poder lograr el objetivo y la meta que Dios ha puesto en mi vida para poder alcanzar el propósito de Dios en esta tierra. Amén, hermano. Es tremendo, dice Herodes, verso 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él, acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. El mundo está esperando que nosotros podamos hacer señales de parte de Dios. Señales de parte de Dios, no señales humanas. Señales de parte de Dios. Amén, hermano. Hechos 4:16. Yo quiero que usted vea la palabra porque es lo que la Biblia dice, lo que va a acontecer, lo que aconteció en aquellos días y también lo que va a acontecer en este tiempo. Amén. Con la iglesia. 4:16. Mira lo que dice 4:16. Hechos 4:16. Era después de que Pedro y Juan, ¿no es cierto?, van al templo de la Hermosa y oran por ese cojo, por ese inválido,
y de pronto que era de nacimiento y de pronto a los más de 40 años es sanado por el poder de Dios. Amén. Pedro no era médico, más absolutamente, y no tenía el poder para sanar, pero sí tenía el Espíritu de Dios, el cual operaba en Pedro, y él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y mira lo que ocurre con el 4:16. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es decir, están delante del concilio, ¿no es cierto? Y después de manifestar Pedro qué es lo que había ocurrido, el concilio dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ella, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El mundo no va a poder negar la manifestación del Espíritu de Dios. Hermano, ahora, ¿qué cree usted que está faltando la manifestación del poder de Dios? ¿Usted cree? Está faltando. Ahora, ¿por qué está faltando? Porque el Espíritu de Dios no está operando en nuestras vidas. Y Dios necesita que operar en nuestra vida para que los milagros puedan ocurrir, para que las señales puedan ser manifiestas de parte de Dios. Y entonces allí se comienza a hacer una revolución, porque ¿qué fue lo que de pronto provocó una revolución cuando Jesús vino a la tierra y comenzó su ministerio? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él que predicaba y las señales lo acompañaban, ¿verdad? Los milagros, ¿verdad? Ahora, cuando Él se va y los discípulos quedan, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? Comienzan a suceder cosas como esta, que este cojo fue sanado, ¿verdad? O sea, señales fueron manifiestas y que ellos no lo pudieron negar, porque evidentemente era Dios. Tenían todas las articulaciones, todo a su favor para hacer lo que bien les parecía. ¿Verdad que sí? Como gobierno tenían todas las facultades para hacer lo que bien les parecía, pero ante esta manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios no pudieron hacer nada. No podían negar lo que estaba ocurriendo, no podían tapar lo que el Espíritu estaba sacando a luz, que era hacer señales, milagros con personas ciegas de nacimiento, con personas inválidas de nacimiento, que todos lo habían visto aún crecer por 40 y pico de años, y de pronto Dios se manifiesta a través de un varón, y un varón sencillo que no tenía estudio, que no había sido preparado, que no había sido entrenado, sino por Jesús, para que el Espíritu Santo se manifestara en él y entonces pudiera orar por los enfermos y los enfermos pudieran ser sanos. Amén. Aleluya. Tremendo, tremendo. Ahora, mire el 4, 29 y 30, leemos 2 versículos más. El 29 dice, ahí en Hechos, capítulo 4 y verso 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, estaba en oración la iglesia, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. La iglesia hacía oración para que de pronto pudiera haber una manifestación de sanidades, de milagros y de prodigios, porque eso era lo que iba a convencer a la gente. Muchas veces queremos preparar un mensajazo que de pronto puede impactar en la gente. Y no está mal. Ahora, si el mensaje no va ungido, si el mensaje no llega a las personas, si el mensaje no te activa, si el mensaje de pronto no produce nada, no sirve para nada. Ellos predicaban sencillamente, pero la unción de ellos estaba. La unción de Dios, perdón, estaba en ellos. Suficiente para orar por un enfermo y era sanado. Suficiente para orar por un cautivo y fuera libre. Suficiente. Ahora, era Dios operando a través de los hombres. Hubo persecución, porque ellos también tuvieron, porque nosotros muchas veces, y no, lo que pasa que, y empezamos a alargar un chorizo de excusas que de pronto no se termina nunca, ¿no? Pero de pronto ellos también eran perseguidos, tenían familia, eran perseguidos, y ellos iban, pero también mientras iban predicando y sanando a los enfermos. Entonces provocaban un impacto en el mundo del espíritu.
y las personas eran cambiadas y transformadas. Que de pronto no se guiaban tanto por las leyes naturales que los gobernantes establecían sobre las ciudades y sobre las provincias, sino que de pronto Jesús y el poder de Dios iba cambiando todas las cosas. Aleluya. Tiene que llegar ese tiempo. Tenemos que comenzar a vivir ese tiempo, hermano. Tenemos que comenzar a vivir ese tiempo, porque si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se va a ocupar de la nuestra. Amén, hermano. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Mira lo que dice el 33. Ahí, mismo capítulo 4 y verso 33. ¿Qué dice? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Los querían matar. Pero ¿sabe qué? No pudieron. Aunque algunos murieron por la causa. Es verdad. Es verdad. Como Esteban, por ejemplo. Pero qué recompensa que tuvo Esteban. Morir así estaría fenómeno, ¿no? Murió apedreado de la peor manera. Pero dice la palabra que Jesús se puso de pie para recibir a Esteban. Se puso de pie para recibir a un mártir que había muerto por la causa. Morir, vamos a morir todos en algún día, ¿no? Y qué mejor que dejar cada gota de nuestra sangre que sea derramada en la tierra por la causa de Cristo. Donde sin lugar a duda Dios va a traer sanidad a tu vida si hay alguna enfermedad que te aqueja, si tú te vas y te rindes a los pies del Señor. Al mediodía fui a comprar unas cosas de una chica que casamos hace varios años. Y me contaba que, bueno, se separaron. Ella me había comentado que se habían separado, digo, y le pregunté si se estaban congregando, que eso, y no, dice la verdad que no. Entonces le digo, que tremendo, ¿no? Que si a veces esperamos tener alguna situación adversa para poder buscar a Dios. Y me dice, sí, la verdad que sí, dice, mi ex marido, dice, tiene un problema en el aparato digestivo, en los intestinos, perdón, gracias. En los intestinos, y bueno, le han puesto una bolsa de colostomía y todo lo demás. ¿Cuántos años tiene? 35 años. Digo, la verdad dice que sí, buscamos a Dios cuando estamos apurados. No esperemos. O sea, Dios puede traer una sanidad, puede traer una sanidad. Ahora, si nosotros estamos en el Señor, ¿por qué vamos a tener que esperar tener una situación adversa y después buscar a Dios? O sea, si estamos en el Señor, Dios nos va a librar de todas esas cosas. O nos puede curar de todas esas cosas. Hermano, a veces por no buscar a Dios, nuestra carne sufre. Nuestra carne sufre. Y Dios quiere evitar todas esas cosas. No es necesario que eso acontezca. Pero a veces somos... Perdón. A veces somos muy cabezones para no buscar a Dios. Y esperamos hasta que algo acontece y entonces ahí nos apresuramos a buscar a Dios. Pero no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios no nos va a esperar toda la vida. Dios no nos va a esperar toda la vida. Son momentos de tomar decisiones. Hermano, el milagro principal y más grande de fe que ocurrió en el Nuevo Testamento fue cuando la resurrección de Jesucristo. Tremendo milagro. Milagro más que ese, no sé. Dios ha hecho muchísimos milagros, pero aún la tierra, la sociedad necesita una manifestación poderosa de los milagros de Dios en la tierra. No nos enfocamos, hermano, no estamos enfocados en adoptar sistemas, métodos, formas para que la iglesia crezca, tener un montón de miembros, que está bueno y no estoy en contra de eso.
pero sí que la iglesia cumpla propósito y que los dones que Dios nos ha dado sean activados. Porque si son activados, va a haber una muestra visible y tangible de una iglesia viva por causa de su espíritu y no por causa de la habilidad, la genialidad o la maravillosa inteligencia de los hombres, sino que la capacidad que Dios nos pueda dar para poder transmitir, impartir la vida del espíritu, y entonces usted y yo podamos ser una iglesia que de pronto el Espíritu Santo se manifieste a través de los dones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Amén, hermano. Los milagros fueron hechos para que la gente que no creía pueda creer. Se puedan ver la mano poderosa de Dios. Y hay varios propósitos que tienen los milagros. Nos va a llevar tiempo. Ahora, hay algo que es importante que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos vida por causa de Él. Él nos da vida y Él no la quita. Fíjese usted, cuánta gente que se va de esta tierra, no solamente sin cumplir los propósitos, sino sin cumplir los años de vida. Chicos jóvenes, gente joven. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos libra en nuestro mover diario, cotidiano, o en nuestros viajes. ¿De cuántas cosas nos libra el Señor? Porque muere tanta gente que de pronto no cometió ninguna infracción, sino que la infracción de otro lo atrapó y de pronto falleció. Y entonces uno se pregunta un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Para qué vinimos? Y todo lo demás. Pero, es decir, cuando Dios nos está llamando para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, lo dejamos de hacer. Porque las cosas naturales supuestamente toman un rol protagónico en nuestras vidas. Nos atrapa y de pronto nos desvía de lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que redireccionar nuestro barco. Tenemos que redireccionar nuestro barco, hermano. No nos podemos quedar con las cosas que el mundo nos da, sino con lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. El Espíritu desea dar esas señales a la iglesia a través de todo el tiempo presente. Hay varios puntos que nos explica qué son los milagros, cuáles son los propósitos de los milagros y todo lo demás, pero nos llevaría demasiado tiempo. Pues yo quiero centrarme en este momento en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque esa es la idea fundamental de Dios para nuestra vida y para este tiempo. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 8. Primera de Corintios. Pudiéramos hablar, mire, mucho tiempo, y en donde sin lugar a duda que Dios nos va a convencer de lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 12, que es donde habla de los dones, justamente. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, era del 8 al 12, discúlpeme. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, el otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, Dios da a unos una cosa, a otros otro, a otros otro. Ahora, nosotros lo estamos utilizando en su verdadero potencial. Si usted me puede decir, no, si a mí me ha dado para que yo le hable a las personas, fenómeno. 10 puntos. Ahora, lo estamos utilizando en el 100%. Y de pronto decir, che, ya este don lo estoy desarrollando mucho, necesito otro. ¿Lo estamos haciendo? Mira lo que dice el verso 28 del mismo capítulo 12 de 1 de Corintios. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua, bla, 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 bla. Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén, hermano. Ahora, muchas veces nosotros nos limitamos en lo que no podemos hacer en el mundo natural, por distintas circunstancias, por distintas limitaciones, por distintas capacidades, por lo que usted quiera. Y realmente es así. Ahora, en Dios, ¿hay algún impedimento que yo no me pueda desarrollar en el don que Dios me ha dado? ¿Hay algún impedimento que yo no pueda funcionar en Dios porque por alguna situación en particular? ¿Hay alguna situación de esas? Es que nosotros no rendimos a la voluntad del Señor. Ese es el punto. No nos rendimos a la voluntad de Dios. Y como no nos rendimos a la voluntad de Dios, Dios no nos pasa por encima, sino que Él nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos qué es lo que queremos. Él quiere que nosotros estemos seguros de lo que queremos hacer, porque Él no quiere imponer su voluntad sobre la nuestra, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Él tiene voluntad, tiene pensamiento, tiene decisiones, tiene acciones, y Él quiere lo mismo para nuestras vidas. O sea, no vamos a prosperar en algo de lo cual no estamos convencidos. No vamos a prosperar en algo para lo cual no estamos convencidos. Si yo estoy de novio y de pronto no estoy convencido que ella pueda ser mi esposa y viceversa, ¿usted qué piensa? ¿Que le voy a proponer casamiento? Y aunque me lo pidan, no se lo doy, porque no estoy convencido. Cuando estoy convencido, entonces allí sí. Si no estoy convencido de lo que voy a estudiar, mejor no lo estudio, porque no voy a lograr llegar a tener el título. Y si tengo el título, no lo voy a ejercer porque no me interesa, porque no es lo que yo quiero, porque no estoy convencido. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos convicción de lo que estamos haciendo en Dios. Convicción. Porque la convicción me va a provocar una seguridad. La seguridad me va a provocar que yo avance y no me quede pensando, ¿será o no será? Blanco o negro. No, tengo seguridad de lo que quiero. Estoy seguro que en Dios voy a triunfar. Estoy seguro que los dones que Dios, el don que Dios me ha dado, lo voy a ejercer con responsabilidad. Porque estoy seguro, tengo seguridad, lo quiero, lo voy a hacer. Es la seguridad que tuvieron los apóstoles, los discípulos y después los apóstoles para poder hacer la obra del Señor. Estaban seguros de lo que ellos querían. Jesús había logrado cautivarlo con lo que el propósito que Dios tenía para con cada una de sus vidas. ¿Verdad que sí? Y por último, Santiago 5, 14, 15. Y ya no le robo más tiempo. Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. 14 y 15. Santiago 5, versos 14 y 15. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién tiene que hacer esa tarea? La iglesia. La iglesia.
Por eso es que necesitamos que nosotros adquiramos madurez como hijos de Dios. Es decir, usted cuando ve a una persona de 40 años haciendo chiquilinada o cosas de un adolescente, ¿usted qué dice? Es un inmaduro, con la mejor expresión. ¿Verdad que sí? Es decir, entonces nosotros, a veces estando en el Señor, somos como personas de 40 años teniendo actitudes de adolescente, como inmaduros. Porque como una persona de 40 años tenemos la facultad para hacer otras cosas, pero estamos haciendo cosas de adolescente. Entonces necesitamos, hermano, que nosotros podamos ponernos los pantalones largos en Dios para poder hacer lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Porque si no, los años se nos pasan y de pronto comenzamos a quemar etapas, no en el tiempo que Dios quiere que hagamos las cosas. Y eso no implica que no seamos salvos, pero sí que el Señor nos va a pedir cuenta de las cosas que debíamos hacer y no hicimos. De las situaciones que se presentaron para que nosotros nos activáramos en Dios y no hicimos. Y de pronto nos vamos a quedar aferrados a un mundo natural que no nos va a servir para otra cosa, sino para sacarnos de los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces ha llegado el tiempo en que usted y yo podamos rendirnos, tomar nuestra cruz cada día y podamos servirle a Él. Porque usted y yo estamos facultados, espiritualmente hablando, para funcionar y causar un impacto en la sociedad. Señales no fue manifiesta. Señales se tienen que manifestar en este tiempo. Y no que otros lo ejerciten, sino que nosotros. Porque muchas veces estamos esperando que el otro. Pero ahora ha llegado el tiempo que vos, que tú puedas funcionar en el lugar como Dios quiere que funciones. Basta de haraganerías. Basta de ser un hombre y una mujer improductivo en Dios. Porque Dios nos llamó por alguna razón para que seamos productivos. Y que no nos ocupemos tanto de las cosas de este mundo, sino que verdaderamente podamos ser activos en el Señor. Amén, hermano. Por eso esta es tu hora y esta es mi hora. Ponte de pie en el nombre de Jesús.